Tenía 8 años, una mochila más grande que su espalda, y unos ojos que todavía creían en todo. Aquel día, en el recreo, Samuel jugaba con su carrito de plástico, cuando un grupo de niños se acercó. Uno de ellos, el más grande, señaló con burla: «Tu mamá vino sola otra vez. ¿Y tu papá?». Samuel bajó la mirada. No sabía qué responder. «Tú no tienes padre». Las risas de los demás se clavaron como agujas. Esa frase se quedó pegada en su pecho como un sello invisible. Esa tarde, Samuel llegó a casa. Miró a su madre, miró las paredes sin fotos de hombre alguno. Y por primera vez se preguntó si era verdad. Con los años, esa frase creció como espina. Lo destruyó por dentro, lo llenó de rabia, de vergüenza, de odio hacia sí mismo y hasta hacia Dios. Hasta que un día, cuando ya era adulto, y estaba a punto de repetir la misma historia con su propio hijo, Dios le mostró la verdad. Samuel creció en un barrio sencillo, en una casa al fondo de un pasillo largo compartido con otros vecinos. Las paredes eran delgadas, la pintura estaba descascarada, pero su madre, Carolina, se esforzaba por mantener todo limpio y ordenado. Carolina había quedado embarazada a los 19 años. Nunca habló mucho del padre. A los vecinos les dijo: «No funcionó. Él se fue». A su familia les resumió con un: «Me equivoqué, pero ya está». Para Samuel, desde muy pequeño, la explicación siempre fue vaga. «Tu papá tuvo que irse lejos», decía, doblando ropa. «Pero aquí estoy yo, hijo. Dios no nos deja». En la casa no había ninguna foto de hombre, ni un cuadro, ni un recuerdo en la pared que diera pistas. Solo algunas fotos de Carolina joven con amigas, la abuela Rosa y el abuelo Luis en su sillón viejo. Y más adelante, fotos de Samuel de bebé. El abuelo Luis era un hombre callado, de manos rudas y mirada bondadosa. Siempre hablaba de Dios, pero no de manera religiosa, sino como quien habla de alguien que conoce. La abuela Rosa, en cambio, era más dura, más práctica, más rencorosa. Nunca terminaba de aceptar que su hija hubiera quedado embarazada sin marido. «Si hubieras escuchado, no estaríamos así», refunfuñaba, creyendo que Samuel no oía, pero él escuchaba. Escuchaba todo. En la escuela, al principio nadie preguntaba por el padre. En preescolar, las maestras estaban acostumbradas a ver niños de madres solas, de abuelos, de tíos. Pero cuando llegó a primaria, las comparaciones comenzaron. Las fiestas del Día del Padre eran un tormento. En segundo grado, la maestra pidió: «Hagan un dibujo de su papá, y el viernes lo traen para regalarle». Samuel se quedó con el lápiz suspendido. ¿Qué iba a dibujar? Solo tenía una imagen borrosa construida con lo que imaginaba. Un hombre alto, quizá con barba, quizá con sonrisa. Al final, dibujó una figura cualquiera, le puso papá, y se fue a casa con un nudo en la garganta. Mamá preguntó esa tarde: «¿Por qué nunca viene mi papá al colegio?». Carolina sintió la pregunta, como un golpe en el estómago. Se secó las manos en el delantal. Pensó rápido. Buscó una respuesta que no doliera tanto. «Hijo», dijo despacio, «tu papá no supo ser papá. Se fue. Pero tú no estás solo. Tienes a tu abuelo, a tu abuela, y sobre todo, tienes a Dios». Samuel frunció el ceño. «Pero los otros niños tienen papá que viene», replicó. «Yo quiero un papá también». Carolina sintió que las lágrimas le subían, pero se las tragó. «Yo sé», mi amor, susurró. «Y entiendo que te duela, pero hay cosas que no podemos cambiar. Lo que sí sé es que Dios te ama, y Él es tu Padre en el cielo». Samuel asintió sin entender. Padre en el cielo le sonaba demasiado lejos.
Él quería uno que lo llevara de la mano a la escuela. El día del dibujo, todos hicieron una pequeña tarjeta con papel de colores. La maestra, intentando ser inclusiva, dijo: si alguno no tiene papá, puede escribir para su abuelo, para su tío, o para alguien que quiera mucho. Samuel se quedó con el papel en blanco durante varios minutos. Finalmente, escribió: para el abuelo Luis. Y dibujó un martillo, porque el abuelo arreglaba cosas. Fue en 4º grado cuando escuchó por primera vez la frase que lo marcaría. Ese día, su madre llegó sola a la reunión de padres. Como siempre. Al salir, algunos niños se quedaron jugando en el patio. Uno de ellos, Bruno, que siempre se burlaba de todo, señaló con el dedo: miren, ahí va la mamá de Samuel sola otra vez. ¿Tu papá nunca viene? Samuel, con la mochila al hombro, apretó los labios. Está trabajando, improvisó. Bruno se rió. Mi mamá dice que tu papá los dejó tirados, soltó. Dice que tú no tienes padre. Los demás rieron. Algunos por maldad, otros por nervios. Para ellos era solo una frase. Para Samuel fue como si le arrancaran el suelo debajo de los pies. Tú no tienes padre. Esa tarde llegó a casa en silencio. No habló durante la cena. Se encerró en su cuarto pequeño. Se metió debajo de la cama y se tapó los oídos. El abuelo Luis lo encontró allí, acurrucado. ¿Qué haces ahí, muchacho?, preguntó, agachándose con esfuerzo. Samuel salió, con los ojos enrojecidos. Abuelo, dijo, ¿es verdad que no tengo padre? Luis lo miró con calma. Ahí estaba una de las preguntas que había sabido que llegaría algún día. Tú tienes padre, Samuel respondió. Uno en la tierra, que decidió irse, y uno en el cielo, que nunca se va, pero el de la tierra, insistió el niño. ¿Por qué no viene? Los otros se ríen. Dicen que no tengo padre. Luis suspiró. No era fácil explicar las decisiones de un adulto a un niño. Hay hombres que fallan, dijo, que se asustan, que se equivocan. Tu papá hizo mal al irse, pero eso no significa que tú no tengas valor, ni que estés solo. Puso una mano sobre el hombro del niño. A veces, las personas dicen cosas que parecen verdad, pero son mentira. Esa frase que te dijeron hoy viene del enemigo, no de Dios. Samuel escuchó, pero la frase ya estaba clavada. Aunque el abuelo le hablara de un Padre celestial, su corazón de niño seguía oyendo el eco cruel. Tú no tienes padre. Con los años, esa frase se convirtió en filtro. Cada vez que veía una escena de padre e hijo, cada vez que escuchaba la palabra papá, algo dentro de él susurraba: eso no es para ti. La adolescencia llegó, y con ella, más preguntas, más resentimientos y más secretos. A los 14 años, Samuel ya no era el niño tímido del recreo. Había crecido en estatura, sus hombros se habían ensanchado, y su rostro se endureció. Empezó a llevar la gorra baja, los audífonos siempre puestos, pantalones anchos. Era su forma de construir una coraza. En el colegio, pasó de ser el blanco de las burlas a ser el que respondía con golpes. La primera vez que lo citaron a dirección, Carolina llegó con el corazón en la boca. Su hijo se peleó con otro compañero, explicó la directora. Lo empujó contra la pared y casi lo golpea en la cara. Carolina miró a Samuel, sorprendida. Él, con los brazos cruzados, evitaba el contacto visual. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó. Samuel apretó la mandíbula. Nada, murmuró. La directora insistió. El otro chico afirma que fue solo un comentario, pero Samuel reaccionó de manera desproporcionada. ¿Qué comentario?, preguntó Carolina. La mujer titubeó. Algo sobre su familia, dijo. Sobre no tener padre.
El ambiente se heló. Carolina cerró los ojos un segundo. Samuel se puso de pie. No quiero hablar de eso, gruñó. Salieron de la escuela en silencio. En la calle, Carolina lo tomó del brazo. No puedes ir golpeando a todos los que hablan, hijo, dijo, con voz firme pero dolida. No es así como se resuelve el dolor. Es fácil para ti decirlo, respondió él, con rabia contenida. Tú por lo menos sabes quién es. Yo ni eso. Esas palabras se clavaron en ella. Hasta ese momento, siempre había esquivado la verdad completa, creyendo que lo protegía. Pero se dio cuenta de que el silencio estaba alimentando un monstruo. Esa noche, después de que la abuela se fuera a dormir y el abuelo se quedara mirando televisión, Carolina llamó a Samuel a la cocina. Siéntate, le dijo, con un vaso de té en la mano. Samuel se sentó a regañadientes. Es hora de que sepas más, dijo ella. No todos los detalles, porque ninguno de los dos los necesita. Pero sí la verdad básica. Respiró hondo. Tu papá se llama Ernesto, empezó. Lo conocí cuando yo trabajaba en una tienda. Era unos años mayor que yo. Al principio fue muy atento. Me hacía sentir especial, pero se le quebró la voz, él ya tenía otra familia. Estaba casado. Samuel sintió un golpe en el estómago. ¿Casado?, repitió. Sí, asintió ella. Yo era joven, necia, y me creí sus palabras de que la relación con su esposa ya estaba rota. Cuando quedé embarazada de ti, él me dijo que no quería problemas, que tragó saliva, que lo mejor era que no tuviera al bebé, que no me tuviera a mí. Samuel sintió un fuego subirle al rostro. Le dije que no, continuó ella, que, aunque me quedara sola, tú nacerías. Se enojó, se fue. Nunca volvió. Un tiempo después, supe que se fue a otra ciudad con su esposa y sus otros hijos. Samuel se quedó mudo. Había imaginado muchas cosas, pero no estaba preparado para saber que su padre no solo se había ido, sino que había elegido otra familia por encima de él. Entonces sí tengo padre, ¿pero no me quiso?, preguntó, con amarga ironía. Carolina sintió el filo de esa frase. Tu padre en la tierra tomó malas decisiones, dijo, con firmeza. Pero tú no eres un error. Dios te quiso aquí. Por eso estás. Samuel se levantó de golpe. No me vengas con Dios ahora, dijo, elevando la voz. Si Dios me quisiera, no me habría tocado nacer así, sin papá, con todo el mundo diciéndome en la cara que no tengo padre. Carolina contuvo las lágrimas. Hijo, sé que te duele, pero no eres el único que ha sufrido. A mí también me dolió mucho. Yo también me sentí rechazada. Y aún así, Dios me sostuvo. Si no fuera por Él, yo no sé dónde estaría. Samuel no quería escuchar. Todo lo que oía era: él tenía otra familia. No quería problemas. Me dijo que no te tuviera. Las palabras se mezclaban con aquella frase del recreo. Salió de la cocina dando un portazo. El abuelo Luis lo vio irse al patio, furioso, pateando piedras. ¿Se lo contaste?, preguntó a Carolina, que se apoyó en el marco de la puerta. Ella asintió, con lágrimas. Tenía que saber, respondió. Pero su dolor me atraviesa. Luis se levantó, con dificultad, y fue al patio. Se acercó a Samuel, que miraba el cielo oscuro. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Samuel se encogió de hombros. El abuelo se acomodó en una silla plástica. Es fuerte enterarse de cosas así, dijo. Uno siente que el corazón se le hace pedazos. Samuel apretó los puños. Es que, dijo, con rabia. Me dejó, abuelo. Él tiene otros hijos. Hijos que sí tienen papá. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Qué tengo de malo? Luis lo miró con tristeza profunda. No tienes nada de malo, dijo.
Él tomó decisiones cobardes. Eso habla de él, no de ti. El problema es que usted, muchacho, se cree las mentiras, y la más grande de todas es esa que le dijeron de niño. Tú no tienes padre. Samuel se volvió hacia él. Pero es la verdad. Mi papá me rechazó. Hay otra verdad más grande, respondió Luis. Y un día la vas a ver. Por ahora, solo te voy a pedir algo. No permitas que esa herida te convierta en lo mismo que te hicieron. Samuel no entendió del todo, pero esas palabras quedarían grabadas en el fondo de su memoria. La adolescencia continuó. Con el tiempo, dejó de pelearse físicamente, pero se volvió frío. Cuando algún profesor intentaba acercarse, él respondía con sarcasmos. En la iglesia, a la que iba de vez en cuando por insistencia de su abuelo, se sentaba atrás, con los brazos cruzados. Dios es padre, decía el pastor desde el púlpito. Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Samuel murmuraba para sí. Eso será para otros. Para mí, no. Al terminar la secundaria, decidió no estudiar de inmediato. Empezó a trabajar en lo que saliera. Ayudante de almacén, repartidor, mozo en un bar. El bar fue lo que más lo atrapó. Ambiente nocturno, ruido, distracciones. Allí se sentía uno más, sin etiqueta de el que no tiene papá. Carolina sufría en silencio al verlo llegar de madrugada. Ojeroso, oliendo a cigarrillo y alcohol. Hijo, ese no es lugar para ti, decía. No estás hecho para la noche. Alguien tiene que traer dinero a la casa, respondía él, defensivo. Luis, ya con más años encima, se limitaba a seguir orando. Señor, decía, de rodillas en su cuarto, este muchacho tiene una herida muy grande. No permitas que esa frase lo marque para siempre. Muéstrale la verdad de quién es él para ti. Pero parecía que el cielo guardaba silencio, hasta que, unos años después, la vida le puso a Samuel un espejo que nunca imaginó. Se enamoró. Y sin darse cuenta, se encontró en el mismo punto en el que un día estuvo el hombre que tanto odiaba. Samuel conoció a Lucía en el bar donde trabajaba. Ella no era de ese ambiente. Había ido a celebrar el cumpleaños de una amiga. Mientras él servía mesas, ella lo miró varias veces. No era solo atractivo físico. Días después, se volvieron a cruzar en una feria de artesanías del barrio. Descubrieron que vivían a pocas cuadras. Empezaron a conversar. Ella estudiaba enfermería. Tenía planes, sueños. Él, en cambio, respondía con frases irónicas, pero a la vez se sentía extrañamente cómodo. Con el tiempo, comenzaron una relación. Lucía supo desde el principio que su historia familiar era complicada. Él no ahondó en detalles, pero sí dijo, mi papá nunca estuvo. Es un tema que odio. Así que, mejor no hablemos de eso. Lucía venía de una familia cristiana, pero estaba en una etapa alejada. El ambiente de libertad, la sensación de estar viviendo la vida, la atrajeron. Sin embargo, cada vez que veía a Carolina y al abuelo Luis, sentía una extraña mezcla de respeto y nostalgia. Ese señor ora por ti, le dijo una tarde a Samuel, después de una visita. Se le nota en los ojos. Samuel se encogió de hombros. El abuelo siempre fue así. Si Dios no ha hecho nada todo este tiempo, no va a venir a cambiar las cosas ahora. Lucía no respondió, pero esas palabras le dolieron. Ella sí creía. Aunque estuviera apartada, la relación avanzó sin planes claros. Entre risas, salidas y noches largas, nunca hablaron en serio de futuro, hasta que un retraso, una prueba de farmacia y 2 rayitas volvieron a poner en la historia un punto conocido. Cuando Lucía le mostró la prueba, Samuel sintió que el mundo se le encogía. Estoy embarazada, dijo ella, con la voz temblorosa.
Él se quedó mudo. En su interior se mezclaron emociones contradictorias: miedo, rabia, incredulidad, y una frase que resonó como eco de otro tiempo: si supiera que alguien cercano tomó una decisión así, sería imperdonable. Recordó las palabras de su propia madre: tu papá no quiso problemas. Me dijo que lo mejor era que no te tuviera. Lucía lo miraba, esperando una reacción. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con el corazón en la mano. ¿Qué vamos a hacer? Samuel, sin pensarlo mucho, murmuró: no estaba en mis planes, Lucía. No, no estoy listo para ser padre. Ella sintió un frío recorrerle la espalda. Yo tampoco, admitió. Pero aquí está. No es un cálculo, es una vida. La palabra vida rebotó en la mente de Samuel. Pensó en sí mismo, en aquel niño en el recreo. Pensó en sus noches de rabia, en sus peleas, en su coraza, y, por un instante, sintió compasión por esa pequeña vida que aún no veía, pero el miedo era más grande. No sé si, empezó a decir, no sé si quiero esto. Lucía lo miró, con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Qué quieres decir? ¿Que me arregle como pueda?, preguntó, hiriente. ¿Vas a decir exactamente lo mismo que te dijeron a ti? La pregunta lo atravesó. Se vio a sí mismo, en un espejo cruel, pronunciando las mismas frases de aquel hombre al que tanto odiaba. De repente, entendió con claridad brutal lo que el abuelo Luis le había dicho años atrás. No permitas que esa herida te convierta en lo mismo que te hicieron. Se quedó callado, con la mirada perdida. Lucía, sintiéndose sola, se fue. No hubo gritos, solo un portazo. Días después, se refugió en casa de sus padres, y de ahí, en la iglesia a la que había dejado de asistir. Samuel, por su lado, se hundió más en la noche, en el bar, en los amigos. Cada vez que alguien le mencionaba la palabra papá, se cerraba. No llamó a Lucía, no preguntó nada. Era como si todo su ser se hubiera bloqueado, hasta que una tarde, Carolina llegó al bar. Él se sorprendió al verla entrar en ese lugar. Mamá, ¿qué haces aquí?, preguntó, nervioso. Ella lo miró fijo. Ya me enteré, dijo. Hablé con la madre de Lucía. Samuel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. No es asunto tuyo, se defendió. Claro que lo es, respondió ella, con firmeza. Es asunto mío, porque eres mi hijo, y porque sé lo que significa enfrentar un embarazo sintiéndose sola. Las palabras cayeron pesadas. Samuel se apoyó en la barra. Yo no sé qué hacer, admitió, por primera vez. Carolina se acercó un poco más. Cuando me enteré de que estaba embarazada de ti, contó, sentí el mismo miedo. Pero aún en mi desorden, aún sin entender mucho, supe que eras un regalo que Dios me estaba confiando. Tu padre quiso huir. Yo tuve que decidir si caminaba en su cobardía o si rompía la cadena. Lo miró a los ojos. La cadena, Samuel. Esa frase que te dijeron desde niño. Tú no tienes padre. ¿Vas a hacer que tu hijo crezca escuchando lo mismo? Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No delante de tanta gente. No sé cómo ser padre, susurró. Nadie me enseñó. Carolina le tomó la mano. Yo tampoco sabía cómo ser madre, dijo. Pero Dios me fue enseñando. Samuel, tu problema no es que no tengas padre. Tu problema es que has creído que estás condenado a repetir la historia. No es cierto. Las palabras entraron, pero no terminaron de asentarse. Samuel estaba demasiado mezclado entre el miedo, la culpa y la rabia. Esa noche, al volver a casa, encontró al abuelo Luis sentado en la sala, con su Biblia en las manos.
El hombre ya estaba muy delgado, la voz más débil, pero sus ojos seguían claros. Tu mamá me contó, dijo. Sin rodeos, Samuel se dejó caer en el sofá. No soy como tú, abuelo dijo, derrotado. No soy bueno. Solo sé repetir lo que me hicieron. Luis sonrió con ternura. Nadie es bueno por sí mismo, respondió. Lo único que distingue a unos de otros es qué hacemos con el dolor. Algunos dejamos que el dolor nos endurezca, y otros lo entregamos a Dios para que Él lo use. Tomó aire. Hijo, dijo, usando una palabra que nunca había usado con él de esa forma. Tú no eres la frase que te dijeron. Tú no eres el que no tiene padre. Tú puedes decidir qué tipo de hombre quieres ser. Samuel cerró los ojos. Estaba cansado. Muy cansado. Estoy harto, susurró. Harto de esta vida, de este vacío, de esta rabia. Luis asintió. Eso que sientes puede ser el principio de algo nuevo, dijo. O el acelerador de tu propia destrucción. Depende de dónde lo lleves. Días después, el abuelo fue internado. Sus pulmones ya no daban más. La familia entera se reunió en el hospital. Samuel, pese a su resistencia, no podía evitar sentir que algo muy grande estaba a punto de irse. Fue en ese hospital, junto a la cama del abuelo, donde Dios empezó a mostrar la verdad que Samuel no había querido ver en años. El cuarto de hospital era pequeño, con olor a medicamento y desinfectante. Luis respiraba con dificultad, conectado a una cánula de oxígeno. Carolina estaba a un lado de la cama. La abuela Rosa al otro. Samuel se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. Hijo, dijo Luis, con voz baja, llamando a Samuel con un gesto. Ven, Samuel se acercó, tragando saliva. No me gusta verte así, abuelo admitió. Luis sonrió débilmente. Esta es solo la última curva del camino, respondió. No tengas miedo por mí. Estoy en manos de mi padre. Samuel bajó la mirada. Esa palabra todavía le costaba. Luis hizo un esfuerzo por incorporar un poco la cabeza. Deja un momento a tu mamá y a tu abuela, pidió. Necesito hablar contigo a solas. Carolina y Rosa se miraron, sorprendidas, pero salieron del cuarto, dejando a los dos. Luis tomó con dificultad una pequeña libreta que estaba en la mesa de luz. Te dije muchas veces que oraba por ti, empezó. Y tú te reías. O te enojabas. Quiero que veas algo. Abrió la libreta. Estaba llena de fechas, nombres, pequeños párrafos escritos a mano. Aquí escribía mis oraciones, explicó. Mira estas páginas. Samuel se inclinó. Vio su nombre repetido una y otra vez. Señor, cuida a Samuel. Señor, rompe la mentira que lo persigue. Señor, muéstrale que tiene padre en ti. Samuel leyó, con el corazón encogido. Siempre le pedí a Dios que un día tú pudieras escuchar su voz por encima de las voces que te hirieron, dijo Luis. No que fueras perfecto, no que no te equivocaras, solo que supieras la verdad. Cerró la libreta y la puso en las manos de Samuel. Quiero que te quedes con esto, añadió. No es un amuleto, es un recordatorio de que nunca has estado solo. Aunque te hayan hecho creer lo contrario. Samuel sintió un nudo en la garganta. Abuelo, susurró. Yo no sé si Dios puede querer a alguien como yo. Estoy a punto de hacerle a mi hijo lo que me hicieron a mí. Lo odio. Pero estoy repitiendo todo. Luis lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. Él te quiere. No por lo que has hecho, sino a pesar de eso, dijo. Mira, Samuel hizo una pausa para tomar aire. La frase, tú no tienes padre, no viene de Dios, viene del enemigo, que quiere robarte tu identidad. Pero hay otra frase escrita desde antes de que nacieras. Tú eres mi hijo amado. Samuel lo miró, confundido. ¿Dónde dice eso?, preguntó.
Luis sonrió. En la palabra de Dios, respondió. Jesús, cuando fue bautizado, escuchó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando tú crees en Él, pasas a ser hijo también, no por sangre humana, sino por decisión divina. Samuel apretó la libreta. Nunca lo había pensado así, admitió. Luis, haciendo un último esfuerzo, tomó la mano de su nieto. Hijo, repitió, yo no sé cuánto me queda, pero quiero pedirte algo. No huyas más. Ni de la responsabilidad, ni del amor. No te conviertas en la sombra de Ernesto. No eres él. Samuel sintió que el nombre de su padre, hasta entonces tan cargado de odio, perdía fuerza en ese momento, como si por primera vez no fuera el centro de su historia. Quisiera, dijo, con la voz quebrada, quisiera tener el valor de ser diferente, pero me siento roto. Luis cerró los ojos un momento. Cuando yo era joven, contó, con voz casi susurrante, también tuve mi historia. También fallé a tu abuela. También me fui de casa un tiempo. No fue tu madre la única que atravesó errores. Un día, tirado en un cuarto, borracho, escuché una voz en mi interior. ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo? Abrió de nuevo los ojos. No fue un pastor, ni una campaña. Fue Dios mismo, hablándome en la miseria. Ese día, volví, no por fuerte, sino por vencido. Y Él me recibió como hijo. Desde entonces supe. Yo sí tenía padre, aunque lo había ignorado. Tomó aire con dificultad. Él quiere hacer lo mismo contigo. Samuel no pudo contener más las lágrimas. Se sentó en la cama, apoyó la frente sobre las manos del abuelo, y lloró como no lo hacía desde niño. No sé cómo orar, confesó. No sé ni qué decirle. Luis sonrió, cansado. Solo dile la verdad, susurró. Él ya la sabe. Solo espera que tú la reconozcas. En ese pequeño cuarto de hospital, sin música, sin multitudes, sin luces, Samuel habló con Dios de verdad por primera vez. Dios, dijo, torpe, entre sollozos, si de verdad eres padre, si de verdad existes, estoy cansado de creer que no tengo padre. He vivido como si fueras lejano, como si no te importara, pero aquí estoy, quebrado, a punto de hacer destrozos como los que me hicieron. Si eres capaz de amar a alguien como yo, necesito que me lo muestres. No quiero seguir huyendo. No quiero repetir la misma historia. No hubo voz audible. No se movieron las paredes. Pero algo cambió en su interior. Como si, por primera vez, la frase, tú no tienes padre, hubiera encontrado respuesta. Una respuesta suave pero clara, en lo profundo del corazón. Siempre te he estado esperando. El abuelo, al escuchar su oración, dejó escapar una pequeña sonrisa de paz. Días después, Luis partió con el Señor. En el funeral, el pastor habló de un hombre que había vuelto a tiempo a los caminos de Dios. Samuel, con la libreta de oraciones en la mano, sabía que parte de ese tiempo tenía su nombre. Después del entierro, en el silencio de su cuarto, abrió la Biblia que había pertenecido al abuelo. En la primera página, encontró un versículo subrayado con tinta azul. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Samuel se detuvo en esa frase. Padre de huérfanos, repitió en voz baja. ¿Y si yo nunca estuve tan solo como creí? Era hora de averiguarlo. Y, al mismo tiempo, era hora de enfrentar otra realidad. Lucía, el bebé, el futuro. Pasaron algunas semanas desde la muerte del abuelo. El duelo, la libreta con oraciones, la Biblia abierta sobre la mesa.
Todo eso hizo que el ruido interno de Samuel empezara a bajar. No estaba perfecto, pero algo había cambiado. Ya no huía de Dios con la misma rabia. Ahora, al menos, se permitía escuchar. Una tarde, tomó una decisión que había postergado demasiado. Buscó el número de Lucía. Las manos le temblaban mientras escribía. Necesito hablar contigo. No quiero seguir huyendo. Si estás dispuesta, nos vemos donde tú digas. La respuesta tardó, pero llegó. Mañana, 5 p.m., en la plaza frente a la iglesia. Al día siguiente, Samuel llegó temprano. Lucía apareció puntual. Con ropa sencilla, el rostro más delgado, pero los ojos diferentes. Había en ellos una paz que antes no tenía. ¿Te ves? Distinta, dijo él. Torpe. Volví a casa, respondió ella. Y no me refiero solo a la de mis padres. Volví a Dios. Se sentaron en una banca. El silencio inicial fue pesado. Lo siento, soltó Samuel, al fin. Te dejé sola en el momento más difícil. Hice exactamente lo que siempre juré que no haría. No tengo excusas, solo vergüenza. Lucía lo miró. No voy a decirte que no dolió, respondió. Me sentí abandonada, asustada, muy enojada contigo, pero en medio de todo eso, Dios me sostuvo. Me hizo ver que, así como tú tienes heridas, yo también. Y que los dos necesitamos perdón, de Él y entre nosotros. Samuel respiró hondo. Fui al hospital con mi abuelo, contó. Me dio su libreta de oraciones. Descubrí que, mientras yo me creía solo, Él estaba orando por mí todos los días, que Dios me había estado buscando desde antes de que yo naciera. La miró a los ojos. Lucía. Yo. Empecé a hablar con Dios. No sé hacerlo bien, pero empecé. Y me di cuenta de algo. He vivido mi vida creyendo que no tengo padre, cuando en realidad lo que nunca quise fue aceptar que tenía uno, que me pedía que fuera diferente. Un silencio suave siguió esas palabras. Lucía bajó la mirada hacia su vientre. Samuel la imitó. Por primera vez, miró de frente la realidad de ese bebé. No te he preguntado nada del embarazo, dijo. No sé cómo estás. No sé cómo está él. O ella. Hasta ahora todo bien, respondió ella. Los estudios están normales. Y sí, es un niño. La palabra niño lo golpeó. Desde aquel día en el recreo, él había sido el niño sin padre en su propia mente. Ahora, había otro niño en juego. No quiero que crezca escuchando lo que me dijeron a mí, dijo Samuel, con firmeza. No quiero que nadie le diga, tú no tienes padre. No quiero ser un fantasma en su historia. Lucía lo observó, cauta pero con esperanza. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Samuel tragó saliva. No sé ser padre, admitió. Pero estoy dispuesto a aprender. Quiero estar. Quiero responsabilizarme. No sé si tú y yo vamos a volver a ser pareja. No sé qué va a pasar con nosotros. Sería hipócrita prometerte ahora un futuro que todavía no sé cómo sostener. Pero sí sé esto. No voy a huir. Si tú me permites estar, voy a estar. Si tú decides que no, igual voy a buscar la forma de ser presente en la vida de mi hijo. Lucía se quedó en silencio. Había esperado algo así, pero también temía falsas promesas. Sin embargo, las palabras de Samuel tenían otro peso. No sonaban a discurso, sonaban a decisión. Yo también he estado en consejería, dijo ella. Mi pastor me dijo algo que me costó aceptar. No puedes obligar al padre de tu hijo a ser diferente, pero sí puedes decidir no vivir desde el miedo y el rencor. Yo ya lo perdoné delante de Dios. Me faltaba saber si tú querías entrar en la historia o si preferías quedarte fuera. Lo miró fijo.
No puedo negar que me da miedo, confesó. Pero también veo que algo cambió en ti. Así que, vamos paso a paso. Sin cuentos de hadas, sin negar el dolor, pero con Dios entre medio. Samuel asintió, con lágrimas que empezaban a formarse. ¿Puedo? Preguntó, llevando la mano hacia el vientre de ella. Lucía dudó un segundo, luego asintió. Samuel apoyó la mano, temblorosa, en el vientre. No sintió pataditas ni nada especial, pero sí una extraña conexión. Hola, pequeño susurró, con voz quebrada. No sé si merezco ser tu papá, pero quiero decirte algo desde ya. Tú sí tienes padre. Y esta vez, no se va a ir. Lucía cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Con el tiempo, empezaron a reconstruir no solo la relación entre ellos, sino la idea de familia. Fueron juntos a la iglesia. Samuel habló con el pastor, contó su historia, pidió ayuda para caminar en esa nueva etapa. Algunos hermanos de la congregación lo miraron con cierto juicio al principio, pero la mayoría lo recibió con brazos abiertos, entendiendo que la iglesia es hospital de enfermos, no museo de perfectos. Cuando nació el niño, en medio de gritos, lágrimas y olor a hospital, Samuel estuvo allí. Sostuvo la mano de Lucía, tembló al escuchar el primer llanto. Lloró cuando la enfermera le dijo, «¿Papá? ¿Quiere cortar el cordón?» Esa palabra papá, que tanto le había dolido escuchar en otros, ahora se dirigía a él. Por un momento, el miedo casi lo paralizó, pero recordó la libreta del abuelo, las oraciones, la frase de la Biblia. Padre de huérfanos. Cortó el cordón. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Se estaba cortando también con una cadena de abandono. Meses después, ya en casa de Lucía, con el bebé dormido en brazos, Samuel le contó una historia que antes hubiera sido imposible. ¿Sabes?, le dijo a su hijo. A mí me dijeron que no tenía padre. Y lo creí muchos años. Me dejó una herida muy grande. Pero un día, Dios me mostró la verdad. Yo sí tenía padre. Siempre lo tuve. Y ahora, contigo, quiero que sepas desde tu primer día que no estás solo. Ni aquí miró su propio pecho, ni allá miró hacia arriba. Lucía, escuchando desde la mesa, sonrió. Con el tiempo, ellos dos, junto con el niño, fueron un testimonio viviente en la iglesia. No de perfección, sino de restauración. Hablaron con jóvenes que venían de hogares rotos. Escucharon historias de chicos y chicas con frases clavadas en el corazón. No sirves para nada, fuiste un error. Nadie te va a querer. Samuel, mirándolos a los ojos, podía decir, yo también crecí con una frase que me destruía. Tú no tienes padre. Pero era mentira. Tal vez tu historia con tu padre en la tierra sea dura, injusta, incompleta. Pero la verdad más grande es que hay un padre que nunca se fue, que nunca se cansa, que nunca se avergüenza de llamarte hijo. Los años pasaron. Carolina, ya con canas, miraba a su nieto correr por el patio de la misma casa donde su hijo creció herido. Ahora, ese patio era escenario de risas, no de gritos. La abuela Rosa, más suave con la edad y el trato de Dios, también se derritió con el pequeño. Una tarde, Samuel se acercó al cementerio, con su hijo de la mano. Se paró frente a la tumba del abuelo Luis. «Este es tu bisabuelo», le explicó al niño. «Él oró mucho por mí, y también por ti». Aunque no te conoció, el niño, de unos 5 años, preguntó, «¿Y por qué oraba?» Samuel sonrió. «Para que nunca creyeras que estás solo», respondió. «Para que supieras desde pequeño lo que a mí me costó tanto aprender. Tú sí tienes padre».
Y no solo uno le guiñó un ojo, tienes dos. Uno aquí, que se puede equivocar pero te ama con todo lo que es. Y uno allá arriba, que nunca se equivoca y te ama más de lo que entenderás jamás. El niño levantó la mirada al cielo, como buscando algo entre las nubes. Samuel hizo lo mismo. En silencio, dio gracias. Ellos pensaban que la frase, «Tú no tienes padre», había destruido para siempre a ese niño. Pero ese día entendieron que ninguna palabra de maldición es más fuerte que la voz del Padre que llama por su nombre. Ese día, Dios tocó esa familia, cambió una identidad rota y comenzó una nueva historia, donde los hijos ya no crecían bajo mentiras, sino bajo la verdad de ser amados. Tal vez usted no escuchó, «Tú no tienes padre», pero quizá sí creció con otras frases que le desgarraron el alma. «Eres un error. No sirves para nada. Por tu culpa esta familia está así». Y tal vez, sin darse cuenta, esas mismas palabras han salido de su boca hacia sus hijos o nietos. Las frases que se dicen en la infancia pueden acompañar toda la vida, hasta que Dios entra y muestra la verdad. La historia de Samuel y su hijo nos recuerda que ningún abandono humano es más fuerte que el abrazo del Padre Celestial, que aunque haya padres ausentes, duros o injustos, existe un Dios que sigue siendo Padre de huérfanos, capaz de sanar, de restaurar y de romper cadenas generacionales. Si en su familia hay heridas por palabras que marcaron, le animamos a orar, a buscar ayuda, a pedir perdón y a hablar verdad sobre sus hijos. Le invitamos a suscribirse al canal Cuando Dios toca la familia, dejar su comentario, compartir si necesita oración por su hogar y enviar este video a alguien que necesite recordar que jamás ha estado completamente solo. Aquí seguiremos contando historias donde Dios cambia las frases que destruyen por palabras que dan vida.